Bueno, entonces iniciamos con aquí el taller. Esta es una presentación que la he venido utilizando bastante porque es muy completa, muy compacta en cuanto a Arduino se refiere. Entonces es un taller de robótica libre con Arduino. Entonces vamos a iniciar aquí con unas cosas básicas de lo que es Arduino, cómo está compuesto, algunas nociones básicas de electrónica básica que son importantes y fundamentales para poder trabajar con Arduino. Entonces, Arduino y Open Source. El Open Source es código libre o código abierto. Este código abierto nos permite trabajar, hacerle mejoras a nuestro propio Arduino. Si nosotros quisiéramos crear o diseñar nuestro propio Arduino, lo podríamos hacer, ya que este código es abierto, es libre para que nosotros podamos modificarlo y diseñarlo de la manera que nosotros querramos. ¿Qué es el Arduino? Es una plataforma de electrónica abierta para creación de prototipos basada en software y hardware libres. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto el software que es Arduino, ¿sí? Es de código abierto, o sea, yo lo puedo modificar, lo puedo reprogramar a la necesidad que yo requiera. Y de hardware libre quiere decir que esta tarjeta, que es de un Arduino 1, yo la podría modificar. Yo le podría colocar más entradas, más salidas, más pines, le podría colocar más LEDs, independientemente como quiera, la podría modificar. Por eso es que en el mercado encontramos o vamos a poder encontrar Arduinos de diferentes tipos, de diferentes marcas. Puede que diga Arduino 1, pero pues la estructura física como tal van a tender a cambiar o van a tener algunos cambios significativos. El hardware libre, entonces aquí por ejemplo vemos el esquemático. ¿Qué es el esquemático? Es el circuito eléctrico o electrónico que viene del Arduino, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos el hardware de un Arduino diseñado en sus inicios con un puerto serie, algunos microcontroladores ya, pues para este caso son obsoletos, ya todo viene de componentes de soldadura de superficie, lo cual nos va a garantizar una mayor efectividad y una reducción del espacio que van a ocupar dichos elementos. Pero aquí, si nosotros buscamos el hardware, el circuito electrónico de Arduino, lo vamos a poder encontrar y le vamos a poder hacer las modificaciones que yo requiera. ¿Cuáles son los motivos o por qué trabajar con elementos de código abierto? Entonces, lo primero, el factor económico. Si es de código abierto, no estoy obligado a comprarle directamente a la marca Arduino, ¿sí? Aunque si lo quiero hacer, lo puedo hacer. Estos elementos de la marca original de Arduino, un Arduino 1 está costando más o menos entre 70 y 80 mil pesos, a diferencia de un Arduino 1 chino, ¿sí? Que está costando alrededor de 20 y 30 mil pesos. Entonces la diferencia es notable en cuanto a los gastos. En cuanto a adaptabilidad, todos los Arduinos me van a permitir adaptar diferentes bases o diferentes componentes. En este caso se llaman childs. Un child es una tarjeta que puedo colocar encima de mi Arduino, la cual me va a permitir trabajar características especializadas, ya sea para trabajar con motores, para domótica, para robótica, para control de datos. Otra cosa es la versatilidad. La versatilidad, ¿por qué? Porque este Arduino nos permite conectar con pequeños cablecitos desde encender un LED, que es lo más básico, hasta grandes proyectos de automatización o domótica usando el Arduino. Y lo otro que tiene el open source o el código abierto es una red o una comunidad que siempre está aportando o siempre está mejorando, dando sus aportes en cuanto a códigos, en cuanto a uso de programas, uso de elementos, uso de sensores. Por eso es que en este momento, si nosotros buscamos cómo encender un motor con Arduino, inmediatamente ya está el código, ya nos dicen cómo conectarlo, qué es lo que se debe hacer, cómo se debe hacer, y nos va a trabajar perfectamente.
Si yo coloco que quiero conectar un sensor de presencia a mi Arduino para encender una bombilla, también ya existe el código, ya existe la comunidad para resolver errores, para resolver dudas con respecto a la sintaxis del código, de cómo se trabaja en el código de Arduino. El Arduino, podemos tomar información del entorno conectando sensores a través de sus pines de entrada y actuadores y actuar controlando luces, motores y otros actuadores. Aquí nos presentan la página oficial de Arduino, en donde nosotros vamos a poder descargar el software de Arduino totalmente gratis. Hay dos opciones de descarga. Ahorita vamos a observar cómo es lo de la parte de la descarga del programa de Arduino. Y hay una que es solo descarga, o si se quiere hacer una donación económica a los desarrolladores del programa de Arduino, ¿sí? Pero no es obligatorio hacer la donación. También se puede descargar sin necesidad de la donación. Este es un Arduino Uno que si yo lo busco por internet o quiero saber cuál es la configuración de los pines de cada una de las conexiones que podemos ver aquí enmarcadas en rojo, entonces voy a buscar como Arduino Uno pin out, pines de salida. Entonces aquí me va a mostrar o me va a mostrar en este PDF toda la configuración de cada uno de estos pines. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice que aquí tenemos el botón de reset. Este botón de reset no es programable. Este botón de reset es para resetear la placa de Arduino. Normalmente Arduino 1, Mega y otros que en este momento no recuerdo, traen el botón de reset. No todos, pero sí la gran mayoría traen su botón de reset. Tenemos el puerto USB, que este puerto USB es de impresora, ¿sí? En caso del Arduino 1 y el Arduino Mega, ya también vienen unos Arduinos, otras placas diferentes de Arduino que vienen con puerto C o vienen con puerto micro USB, lo que facilita la programación de la placa. Tenemos también aquí un pin de conexión de alimentación. Este es un pin externo para alimentar la tarjeta de forma externa con un cargador, no de celular, pero sí con un cargador parece como la entrada de un computador, o sea, redondita. El pin es el redondito de carga. La fuente de alimentación se puede trabajar entre 5 voltios y 12 voltios. Eso es lo que me soporta mi Arduino. En la parte superior vamos a encontrar lo que son las entradas y salidas digitales. Como ustedes pueden leer, dice entradas y salidas. Eso quiere decir que estos pines del 0 al 13 son configurables tanto como entrada, como pines de entrada o como pines de salida. Llamémosle a entrada a lo que quiero conectar, por ejemplo, lo que son sensores, pulsadores, interruptores, y salidas a todo lo que yo quiero activar. En este caso serían luces, LEDs, motores, bueno, todo lo que pueda activar yo en este caso. La placa como tal, aquí encerrado en color verde, cuenta con 3 LEDs. Un LED que viene conectado por hardware, o sea, por diseño de la tarjeta, viene conectado al pin 13 de mi Arduino. O sea que si yo activo en mi programación el pin 13, este LED se va a encender. Tiene un LED on que me indica que la tarjeta está encendida y tiene unos LEDs de comunicación entre el computador y el Arduino, que son los llamados TX y RX. Estos son LEDs que me indican que hay comunicación entre los dos dispositivos. Tenemos nuestro microcontrolador. Nuestro microcontrolador es el cerebro de nuestro Arduino. Ahí es donde se va a descargar el programa y se va a ejecutar toda la programación que yo le cargue. Entonces es muy importante pues tener cuidado con este microcontrolador, por ejemplo, no tocarlo con los dedos, ya que pues nosotros tenemos normalmente carga estática y esta carga estática puede dañar este elemento. ¿Es posible reemplazarlo? Sí, sí es posible reemplazarlo, pero pues hay que hacer un trabajo adicional para cargarle como la base de programación para que ese microcontrolador reconozca esa tarjeta y pueda trabajar correctamente. En la parte de entradas analógicas,
Entonces vamos a ver algo que son las señales digitales y las señales analógicas. Las señales digitales vamos a trabajarlas o vamos a tener en cuenta hasta el momento que son todas aquellas señales que me entregan un encendido o apagado, no más. Entonces, un encendido o apagado. Entonces, todas las señales se llaman señales digitales. Las señales análogas son aquellas que me dan una variación. Por darles un ejemplo, el volumen del celular sería una entrada analógica porque cada vez que yo lo presiono, perdón, subo o bajo el volumen del celular o en el equipo de sonido. La perilla del volumen del equipo de sonido. Esa es una señal analógica. Entre yo más lo gire hacia la derecha, puede que aumente y si lo giro a la izquierda, puede que disminuya la señal o el volumen en este caso. Están diferenciados por la letra A. En este caso son 6 entradas analógicas y son 14 entradas o salidas digitales. Aquí también tenemos del Arduino pines de alimentación. El Arduino internamente, si yo lo alimento a 12 voltios, él posee un regulador de voltaje, el cual me transforma o me convierte esos 12 voltios en 5 voltios y voy a poder utilizar acá esos 5 voltios. Entonces tenemos voltaje de entrada, si quiero alimentar el Arduino por este pin. Tengo 2 tierras para sacar para mi protoboard, para el circuito que yo requiera. Tengo 5 voltios, 3.3 voltios, la señal de reseteo de Arduino y un pin de referencia de Arduino. Eso con respecto al Arduino 1. Ahorita vamos a mirar diferentes placas de Arduino y vamos a hacer su respectivo reconocimiento. Vamos a entrar a la parte de entornos de programación. Arduino cuenta con 2 entornos de programación, que son los entornos visuales y los entornos de texto o programables de alto nivel, por así decirlo, que ya es de solo texto. Los entornos visuales son los que tenemos aquí en la parte izquierda. Entonces, fíjense que yo voy armando mi programa arrastrando cada uno de estos segmentos, ¿sí? Por ejemplo, arrastrando el presionar, el por siempre, que es un bucle. Entonces aquí voy a arrastrar este elemento, fijar el pin digital 12 en activado. Entonces es muy, ¿cómo lo diría? Muy intuitivo en cuanto a la conexión y programación del Arduino, ¿sí? Es básico. ¿Me va a restringir en diferentes cosas en cuanto a programación? Sí, porque pues su entorno gráfico es limitado, o sea, es como para funciones básicas. Y tenemos entornos escritos o entornos de texto. Entonces, lo que tenemos aquí a la izquierda, lo tenemos en texto a la derecha. Todo lo que tiene doble slash son comentarios. Entonces, hagan de cuenta que no existen esos comentarios y nuestro programa sería este, ¿sí? Obviamente, en entornos escritos voy a tener mayor flexibilidad a la hora de programación y a la hora de configuración y adaptación de mi programa a el proyecto final, por así decirlo. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de tanto los entornos visuales y entornos escritos? Entonces, en cuanto a entornos visuales, vamos a encontrar una curva de aprendizaje más rápida, por lo que yo les decía, era un poquito más intuitivo. Permite centrarse en los algoritmos sin pensar en la sintaxis del programa. Entonces aquí nos permite realizar el desarrollo del programa, ¿sí? Que es el cómo voy a realizarlo. Eso lo vamos a definir como algoritmo. Sin pensar en la sintaxis, entonces cómo va escrito, que aquí va una mayúscula, que va un punto y coma, que tengo que darle un enter, simplemente arrastrar los elementos. En cuanto a las cosas negativas, vamos a tener cierta limitación, perdón, a la hora de programar, lo que les decía. O sea, es intuitivo, pero es muy limitado en cuanto a operaciones y en cuanto a asignaciones querramos hacer. En cuanto a los entornos escritos, vamos a tener mayor libertad de programación.
Potencial del uso de librerías. Vamos a ver más adelante qué son las librerías y cómo estas librerías me permiten trabajar muchos más elementos de Arduino. Y la portabilidad del código. Si yo quiero copiar mi código, lo puedo copiar como texto, ya sea en un bloc de notas, ya sea en Word, en lo que usted quiera, y luego copiarlo nuevamente y pegarlo en el programa y le va a compilar sin ningún inconveniente. Mientras los entornos visuales no puedo tener esa facilidad. Me toca volver a iniciar el código en cuanto cierro el programa. Algunos problemas de los entornos escritos o dificultades son errores en la sintaxis del lenguaje, lo que yo les decía. Entonces hay algunas reglas para poder escribir las líneas de programación en Arduino. Entonces, por ejemplo, el punto y coma, que es para cerrar la línea de programación, en cuanto a la declaración de variables, en cuanto a un corchete, en cuanto a un paréntesis, todos esos pequeños elementos, si yo omito alguno de ellos, pues me va a arrojar un error de código. Entonces es un poco más de cuidado en cuanto a la programación. Y nos dice que la curva de aprendizaje es un poco más lenta. Tenemos entornos visuales. Estos son programas de entornos visuales, que es el S4A, así lo pueden encontrar ustedes. El Visual Ino, ¿sí? El Visual Ino, el Snap for Arduino, el Make Block y este símbolo de acá que nos permite, que es el bitblock.bq, perdón. Todos estos son entornos visuales como esta parte. Entonces me va a permitir programar el Arduino de esta manera. El entorno escrito es oficialmente el programador de Arduino, que es el IDE de Arduino. En este caso, esta es una imagen de cómo es el programador. Ya vemos que es en solo texto y nos va a permitir pues, tener una mayor libertad en cuanto a la programación se refiere. Entonces aquí tenemos un ejemplo de los programas se cargan en la placa. Entonces se carga la placa, el sensor, en este caso el pulsador, recibe un dato, ¿sí? Emite un dato, el Arduino lo procesa y activa el LED, ¿sí? Activa su salida. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, del Snap for Arduino, ¿sí? Nos dice que tenemos un LED, vamos a programar el LED. Entonces acá como entorno gráfico vamos a empezar a seleccionar y arrastrar el programa para irlo armando. Y por último, cargamos ese programa a nuestro Arduino. Cabe aclarar que para que el Arduino trabaje, él no trabaja directamente con esto. Eso es otra desventaja. No le puedo hacer modo online, como hacerle un seguimiento en tiempo real de en qué parte del código está mi Arduino. Entonces, también es una desventaja que puede que presenta el entorno gráfico de Arduino. Mientras, pues el entorno escrito sí me va a permitir hacer un seguimiento online o en vivo de qué es lo que está haciendo mi Arduino. Bueno, aquí tenemos algunas prácticas que vamos a desarrollar más adelante, ¿sí? Entonces, algunos elementos básicos que tenemos que conocer son los LEDs, que tienen el cátodo, que es la patica más corta, y el ánodo, que es la patica más larga de los LEDs. Eso me indica cuál va positivo y cuál va negativo. Eso es súper importante. Entonces recuerden que la pata cortica va a negativo y la más larga va a positivo. Eso es importante. Tenemos los pulsadores. Los pulsadores lo único que me hacen es abrir o cerrar el paso de energía hacia mi Arduino. Tenemos las resistencias, que las resistencias vamos a ver más adelante que pues son necesarias para evitar que mis componentes como los LEDs se quemen por el exceso de corriente. Y vamos a mirar cómo sé qué resistencia colocarle
a los LEDs o al componente que necesite según el consumo de corriente. Eso se llama código de colores de las resistencias. También vamos a ver algunos sensores, en este caso el más básico, que es una fotorresistencia. Esta fotorresistencia o LDR, por sus siglas en inglés, varía su resistencia por medio de la cantidad de luz que le llegue. Estos elementos son muy usados en la iluminación pública, ya que cuando pues, se oculta el sol, emite una señal, o más bien deja de emitir una señal, el cual hace que las lámparas del posta, del alumbrado público, se enciendan. Y cuando vuelve a salir la iluminación día, la luz día, se apague. Y el potenciómetro no es más que una resistencia variable, graduable o regulable, así como lo indicaba anteriormente como el del volumen del equipo de sonido. El uso de protoboard va a ser importante para el desarrollo de este curso. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos cómo es la imagen física, la imagen real de una protoboard. Normalmente, bueno, en la mayoría de casos viene señalizado estas franjas de color rojo y azul a extremo y extremo. Y podemos ver que toda la línea superior horizontal está conectada. Esta es una imagen, a ver, digámoslo así, radiografía o interna de la protoboard, y me indica que toda la línea superior está conectada entre sí, están en serie. Acá lo mismo, la línea inferior está conectada entre sí, entonces esa línea roja y la línea azul, esos pines, esos huequitos que yo veo ahí, están conectados entre sí de manera horizontal. Y los del centro, que tienen las letras A, B, C, D, E, F, G, H, I y J, están conectados de manera vertical. Eso lo tenemos que tener presente debido a que cuando realicemos las conexiones, pues no realizarlas de forma correcta y evitar quemar nuestros componentes. Vamos a ver por acá otra presentación que yo tenía. Bueno, aquí está. Entonces, ¿qué características generales tiene nuestro Arduino? Entonces tiene un microcontrolador de tipo ATmega 328 en cuanto al Arduino Uno. El voltaje de operación es de 5 voltios. El voltaje de entrada recomendado para que mi Arduino trabaje sin ningún problema es de 7 a 12 voltios máximo. ¿Por qué no le colocamos 5? Porque si le coloco 5, cuando yo coloco los elementos, ya sea LEDs o alguna otra señal, a mi Arduino, el voltaje va a caer, se va a reducir y mi Arduino va a dejar de trabajar correctamente. El voltaje de entrada límite para mi Arduino es de 6 a 20 voltios. 6 voltios mínimo, máximo 20 voltios de entrada. Cuenta con 14 pines digitales. Cuenta con 6 pines analógicos. Cuenta con una memoria flash de 32 kilobytes, que aquí es donde nos va a permitir guardar nuestra programación. Cuenta aquí con una memoria parcial de RAM de 2 kilobytes, una de 1 kilobyte y una velocidad de procesamiento de 16 MHz. Es muy básico en cuanto se refiere a un Arduino. Aquí tenemos unas placas de Arduino diferentes. Aquí en la parte izquierda encontramos el LilyPad Arduino. Es un Arduino súper compacto, el cual me va a permitir programar acciones limitadas. En este caso cuenta con 14 pines digitales y las mismas 6 salidas analógicas, pero fíjense que ya tiene menos elementos. Este ya no tiene su botón de reset, ¿sí? Ahí lo podemos observar.
y la programación se realiza a través de estos pines. Tenemos el Arduino Mini, que es este que tenemos en la parte inferior, Arduino Mini Pro. Este Arduino es más compacto, hagan de cuenta casi al tamaño de una moneda de 1000 pesos. Ese es el tamaño del Arduino Mini. La programación también se hace a través de pines de conexión, a través de estos huequitos. Hay que soldarle unos pines para poder realizar la programación. Y uno de los más utilizados, el Arduino Nano, que es el que tenemos acá. Fijémonos que tiene un puerto de programación de micro USB, de los que traían los celulares antes, el cual pues me va a permitir conectarme al computador de manera mucho más fácil. Y pues tiene unos elementos más grandes que me van a permitir, por ejemplo, el reseteo de la tarjeta, más accesibilidad. Estos pines de la parte inferior me van a permitir conectarme a la protoboard sin ningún inconveniente. Estos son algunos childs o tarjetas especializadas para Arduino. Por ejemplo, tenemos una tarjeta que se dedica solamente a la comunicación Ethernet entre dispositivos. Una tarjeta que me puede servir para el control de motores, que es esta de acá. Una tarjeta llamada XB, esta me permite la comunicación inalámbrica por Wi-Fi entre dispositivos. Incluso puedo conectarle una tarjeta o un child de LCD. Entonces aquí vamos a tener una pantalla LCD donde yo voy a poder mostrar los datos que quiera. Algunos sensores que puedo conectar, entonces fotodiodos, sensores láser, fotorresistencias, sensores de humedad, sensores de ultrasonido, entre muchos otros. Lo que hablamos del lenguaje de programación, el lenguaje de programación está basado en advertencias y basado en C y C++ en cuanto al lenguaje en texto. El entorno Arduino, basado en procesamiento y a su vez en desarrollo de Java, es abierto, lo que yo les decía. Se puede descargar el software de manera gratuita y puedo hacerle los ajustes que yo considere necesarios para adaptarlo al funcionamiento que yo requiero. Aquí tenemos algunos otros entornos. Fíjense que aquí llaman esclavos a los entornos gráficos. En este caso el S4A, Sketch for Arduino. El LabVIEW, MyOpenLab, son algunos programas en los cuales puedo utilizar para programar mi Arduino. Los programas se denominan sketches. Se denomina un sketch a un programa realizado en la interfaz de programación de texto de Arduino. Dentro del programa nosotros vamos a poder seleccionar las tarjetas de mi Arduino. Entonces vamos a hacer un reconocimiento del programa Arduino, para lo cual les voy a compartir mi pantalla y vamos a hacer la descarga, desde la descarga del programa, la instalación y el reconocimiento del entorno de programación. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla? Sí, Camilo, ahí la estamos observando. Sí, sí se ve. Vale, perfecto. Entonces nos vamos al buscador de Google, vamos a escribir Arduino, entramos aquí en Arduino y acá me va a presentar algunos elementos que yo voy a necesitar. Entonces, en cuanto a hardware, si yo quiero acceder a comprar la tarjeta de Arduino oficial, original del desarrollador de Arduino, lo puedo hacer. En cuanto a software, que es lo que vamos a trabajar, pues nos vamos a ir a software y aquí me va a presentar algunas características o algunas opciones de descarga de Arduino. Ya estamos en la versión 2.1.1. Entonces me lo permite descargar para Windows 10 y siguientes dispositivos, o sea, Windows 10 hacia arriba de 64 bits, para Windows MSI y Windows como archivo comprimido. También lo puedo instalar en Linux y también lo puedo instalar en dispositivos Mac.
Entonces, por ejemplo, seleccionemos en este caso Windows. Y aquí es lo que yo les decía. Yo puedo descargar ese programa haciendo una contribución y descargándolo. Aquí yo puedo colocar, si quiero hacer una contribución de 3, 5, 10, 25, 50 euros, o el valor que yo quiera, o simplemente le doy aquí en Just Download. Al darle Just Download, el programa se va a descargar. Una vez descargado el programa, vamos a encontrar, bueno, vamos a instalarlo. Entonces voy a decirle aquí nuevo sketch para que me quede como si nada. Listo. Este es el entorno de mi programa. Así se va a ver cuando yo lo instale. Esta es la nueva versión. Entonces fíjense que aquí en el título, voy a buscar por aquí lupa. Aquí está la lupa. Entonces, acá fíjense que en la parte superior, bueno, inicialmente me lo va a instalar en inglés. Entonces tengo que irme para archivo, para preferencias, y aquí en preferencias voy a poder seleccionar el color. En este caso yo quiero un color de luz. Puedo seleccionar color negro o modo noche, modo día, modo noche o modo alto contraste. En este caso lo tengo en modo día. El lenguaje del editor, en este caso es en español. Y eso serían lo que tengo que configurar acá en mi Arduino. Cuando ustedes instalen Arduino, les va a decir que si desea instalar unos controladores de tarjetas. Cuando estén instalando, le tienen que dar a aceptar a todos, o sea, tienen que decirle que sí desea instalarlos y darle permisos de administrador en cuanto al uso de las redes domésticas y privadas, ya que cuando estemos programando el Arduino, si no tenemos los permisos, el antivirus y el Windows Defender del computador de Windows no nos va a permitir realizar la descarga de nuestros programas. ¿Qué tenemos acá de izquierda a derecha? El primer botoncito que encontramos es el botoncito de verificar. Este botón me va a permitir realizar un chequeo previo de mi programa para saber si cumple con las características de sintaxis correctas o hay algún error. El siguiente botón, que es de una flechita, es el botón de cargar. Este botón de cargar me permite enviar mi programa desde el computador hacia mi Arduino cuando lo tengo ya conectado. Acá, este es un nuevo botón que no está en las versiones anteriores, que es la depuración. Pero fíjense lo que dice, la depuración no está soportada para Arduino 1. Esa depuración es como ejecutar el programa modo paso a paso, que nos vaya mostrando en pantalla qué es lo que está haciendo, ¿sí? Pero pues Arduino 1 no lo va a soportar. Y esta nueva ventana, que ahora la tiene este nuevo Arduino, esta nueva versión, donde yo voy a poder buscar la placa que voy a programar. En este caso tenemos Adafruit, mira, aquí aparecen un montón de placas que la gente ya ha creado y Arduino tiene soporte para muchas de ellas. Mira, aquí vemos todas las placas en las que yo puedo programar. En este caso, cuando yo conecte mi Arduino, aquí me va a aparecer automáticamente el Arduino que está conectado y el puerto. Fíjense que dice seleccionar otra placa y puerto. El puerto de comunicación se refiere al puerto USB en donde yo lo conecte. Recordemos que cuando yo conecto un dispositivo a los diferentes puertos USB de mi computador, supongamos que es un mouse, cada vez que lo conecto a un nuevo puerto, dice instalando controlador. ¿Por qué? Porque lo reconoce como un puerto diferente. En la parte izquierda vamos a encontrar acá una librería de los programas que yo he realizado y los que yo puedo guardar en la nube de Arduino. Aquí, gestor de placas, lo mismo. Entonces aquí vamos a poder buscar las placas de Arduino.
Entonces aquí, por ejemplo, están las placas de Arduino, los controladores. Por ejemplo, aquí Arduino Mega ABR, Arduino SAM, bueno, todos los elementos. Y con darle instalar, él ya me instala los controladores para dichas placas y poderlas utilizar. Aquí en gestor de bibliotecas, entonces aquí es donde yo les decía que vamos a poder utilizar librerías. Miren, este es uno de los mensajes que les va a aparecer a ustedes. Desea instalar este software en el dispositivo, pues aquí les va a aparecer el nombre de lo que se va a instalar, de los puertos de comunicación, entonces le tenemos que dar instalar. En librerías, si yo escribo LCD, ahí me va a aparecer varias librerías, por ejemplo, Liquid Crystal, entonces pantalla de cristal líquido. Si yo quiero trabajar con el de cristal líquido, de GIF animados, bueno, de muchos otros elementos, sensores y demás que pueda yo encontrar. Y bueno, esto es para buscar programa. Entonces vamos a cerrar ahí. Herramientas también lo tenemos acá. Aquí podemos también seleccionar en herramientas la placa de Arduino y el puerto de comunicación. El autoformato, esto es muy importante, me permite centrar todo. Por ejemplo, si yo coloco este void con esos espacios y le doy control T, fíjense que él me lo deja donde tiene que ir, o sea, contra la margen izquierda. Y algo muy interesante que tiene esta nueva versión es que, por ejemplo, si yo tengo aquí varias órdenes acá, pero entonces tengo mucho código y quiero empezar a reducirlo, yo puedo ocultarlo, ¿sí? Para no tener que ver el resto de código. Entonces, eso es una opción nueva que trae el nuevo, la nueva interfaz de Arduino IDE. Bueno, bueno, en la parte de abajo vamos a encontrar, voy a quitarle el zoom. En la parte de abajo de esta pantallita negra, lo que me va a hacer es indicarme cómo es el proceso de carga y si en mi código voy a tener algún error. Por ejemplo, bueno, voy a colocar aquí un código, así un texto, y le voy a dar compilar. Entonces fíjense que él me va a botar aquí en rojo un código de error. Me dice digital en inglés, eso sí no se puede cambiar a español, sino es, vamos a trabajar la parte de inglés. Entonces me dice que esa variable o ese término digital no está declarado en el programa. Aquí también nos da el resultado. No está declarado. ¿Qué quiere decir que no está declarado? Que no existe. No sabe quién o qué es digital. Entonces no me lo va a tomar de forma correcta. Voy a eliminarlo. Voy a darle compilar. Y cuando está compilado solamente nos dice eso. Compilación completa. El sketch, mire, el programa usa 444 bytes, que equivale al 1% del espacio de almacenamiento del programa. El máximo de almacenamiento para un Arduino Uno es de 32.256 bytes o 32 kilobytes. Las variables globales usan 9 bytes de la memoria dinámica, dejando 2039 para las variables locales. Más adelante vamos a observar cuál es la diferencia entre una variable global y una variable local, cuando entremos a la parte de programación. Bueno, este es el entorno de nuestro Arduino. Aquí en la parte superior derecha vamos a encontrar algo que se llama el monitor serie. El monitor serie me permite tener un control o hacer una previsualización de lo que mi Arduino está realizando o de las variables que se están ejecutando en mi Arduino. En este caso, como no tengo ningún Arduino conectado, me dice que no hay ninguna placa conectada.
¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Pues esta introducción es bastante rápida. La grabación podemos tener acceso posteriormente. Me sale librería. Sí, claro que sí. Igual, pues es una introducción como ahí para que ustedes vayan teniendo en cuenta, pero pues cuando empecemos a hacer las prácticas a través de simuladores virtuales, vamos a ir practicando, implementando y tomando conciencia de cada una de las acciones que debemos realizar a la hora de realizar pues un programa o una simulación. Entonces, no se afanen, igual la grabación la van a tener ustedes después disponible para que puedan, si no se acuerdan de algo, puedan nuevamente mirar pues los pasos, seguir los pasos de la programación. Pero como tal, en este momento solamente estamos haciendo como una introducción básica de qué es el Arduino, cómo se compone, cuáles son sus puntos críticos, cuáles son sus ventajas, sus desventajas y demás. Bueno, aquí tenemos las partes de un programa. Entonces, en cuanto a Arduino, es importante saber identificar las partes del programa, que son principalmente tres. En la parte superior, aquí donde está el texto que dice Blink, donde antes del Voice Setup, toda esta parte superior, me permite definir mis variables que voy a trabajar en el programa. También definir todo lo que yo defina en esta parte son variables de tipo global. Más adelante las vamos a utilizar y vamos a poner en práctica el uso de las variables globales y locales. En la segunda parte importante es el Voice Setup. En Arduino, los programas se ejecutan como si fueran una escalera, pero en este caso una escalera bajando, o sea, empieza a ejecutar desde aquí arriba hacia abajo. O sea que la primera parte que se ejecuta es donde yo defino mis variables y tipos de variables. Enseguida se va a ejecutar el Voice Setup. El Voice Setup se ejecuta una única vez cada vez que se reinicia o se prende el Arduino. Y aquí voy a realizar la configuración de los pines. ¿Qué quiere decir eso? Lo que yo les decía anteriormente, que el Arduino tiene unos pines digitales, bueno, que se podían definir como entradas o salidas, o sea, eran configurables si yo los quería para recibir una señal o los quería para activar algún elemento. Y por último, vamos a tener un programa que se llama el Void Loop. Este es un ciclo de programa el cual se ejecuta de manera indefinida. ¿Sí? Entonces va a ser el bucle donde yo voy a ejecutar el programa que quiero desarrollar. Ahorita me pareció que alguien dijo que tenía problemas con el programa de Arduino. Sí, señor, es que estuve practicando y se me queda el script. Dice que la librería no se encuentra, la busco y ahí quedó. Y voy a revisar que me suba, digamos, el programa al Arduino y no sube nada y no sé cómo formatear el Arduino. Bueno, en cuanto a formatear el Arduino, no es formatear, simplemente cada vez que yo le cargo un código, él pues toma el nuevo código. Habría que ver si tu Arduino sí lo está reconociendo el computador. Entonces, no sé, ¿ya tienes algún programa establecido o ya has trabajado con Arduino? ¿Qué estás haciendo? Descargué el 1.8.1 y estaba realizando el del
de manejar un potenciómetro para encender el LED y disminuirle y subirle la intensidad del bombillito. Sí. Bueno, con respecto a eso ya, pues ya vas avanzado, ya empezaste a hacer prácticas. Esos errores pues los vamos a ir resolviendo poco a poco, pero pues no me puedo adelantar a resolverte ese problema, siendo que pues varios compañeros pues no conocen ni siquiera la forma de conexión inicial de Arduino. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar a aprender un LED de manera digital. Lo que tú ya estás haciendo es trabajando con señales analógicas, que es por medio del potenciómetro bajarle o aumentarle el brillo a un LED, ¿vale? Importante, les recomiendo que descarguen la última versión de Arduino, por eso les dije que era la versión 2.1.1, que ya vienen solucionados varios problemas de, de bucles o de errores que trae las placas de Arduino. Entonces, siempre importante trabajar con la última versión para pues no tener inconvenientes con eso. Si quieres, más tarde por el chat del WhatsApp, por el grupo de WhatsApp, me envías una imagen de qué es lo que te aparece y pues te puedo ayudar de manera más personalizada para que pues vayas avanzando en eso mientras con el grupo llegamos a esa parte. Listo, eres muy formal. Gracias. Regálame en 2 minuticos, voy por un vasito de agua y ya regreso, qué pena.
Listo, qué pena. Bueno, continuamos. Entonces estábamos por acá en las partes fundamentales de un programa. Pues me gustaría conocer la opinión de todos si nos vamos a centrar más por la parte de programación visual o por la parte de programación en texto. No sé, por el chat me hacen saber, pues, o abren su micrófono y me comentan si están interesados más por la parte visual o por la parte escrita, por texto de Arduino. A ver qué dicen, qué opinan. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi opinión es sobre la parte escrita, ¿no? De código, del código que tiene más versatilidad y menos limitaciones. Correcto, vale, Visual, gracias. pues, sí, llegas a un momento, entonces sería por la parte de código escrito. Sí, eso tienes razón. Bueno, entonces nos vamos a centrar. Vamos a centrarnos entonces en la parte, pues vamos a ver un poquito de ambas, pero pues nos vamos a centrar, o sea, al final de la programación vamos a estar trabajando con la parte de código, ¿sí? Entonces, lo que yo les decía ahorita, la estructura en el void setup o en la parte ejecución, se ejecuta una vez cuando no se inicia, cuando el Arduino se enciende. Y continuo se va a ejecutar el void loop, que es un bucle cíclico donde yo voy a colocar el total de mi código. Bueno. Entonces, igual que el lenguaje C, los que no conocen el lenguaje C, cuando quiero colocar un comentario, vamos a trabajar, bueno, si quiero colocar comentario en varios renglones de mi programación, voy a utilizar lo que es el slash asterisco y cierro con asterisco slash. ¿Eso a qué hace referencia? Entonces, por ejemplo, yo quiero, tengo aquí una serie de programación, entonces yo le coloco slash asterisco, fíjense que se pone en gris, y donde quiero continuar la programación, asterisco slash. Entonces ahí eso me va a quedar como texto, no me va a quedar como código de programación, lo cual me permite pues tener como una explicación dentro de mi código. La otra parte de colocar comentarios en una sola línea es con la función de doble slash, así como lo vemos acá, miren. Cada vez que yo coloco un comentario, la letra me queda en gris, me queda como un sombreado gris. Eso quiere decir que es comentario y pues no va a ser o no va a tener ningún efecto dentro de mi código general. Los corchetes los voy a implementar para encerrar el código. Entonces fíjense que por ejemplo el void setup, voy a agrandar acá esta letra, pero cierro acá este monitor serie. Vamos a reducir acá, archivo, preferencias, voy a aumentarle, perdón, el tamaño a la letra, voy a bajarlo de 20, ¿sí? Se ve un poquito mejor.
Entonces, fíjense que aquí estos corchetes, si yo selecciono el corchete superior, perdón, automáticamente se me va a sombrear el inferior, o me encuentra, o me busca el otro corchete. Esos corchetes me indican que dentro de ahí, entre esos dos corchetes, yo debo realizar los pasos de programación que quiero que se ejecuten. De lo contrario, si no lo hago, no se va a ejecutar mi código. En cuanto a los paréntesis, en esto, por ejemplo, aquí en estos paréntesis que tenemos acá, es para colocar una condición. Si yo lo dejo vacío en este caso, siempre se va a ejecutar. Pero yo le podría colocar una condición para que este código se ejecute hasta cierto punto, ¿sí? Hasta ciertas acciones, para que no se ejecute por siempre, sino solamente si se cumple la condición, se ejecute el código. ¿Cuál código? El que está entre los corchetes. Entonces es la diferencia entre corchetes y paréntesis. Los paréntesis para cumplir condiciones y los corchetes para ejecutar códigos. Y lo más importante y lo que más pone problema en programación de texto es el punto y coma. El punto y coma en Arduino, por ejemplo, una orden sería digital write, abro paréntesis, pin, no, digamos pin 8, coma, hike. Esto, fíjense que cada vez que yo escribo, mire, digital write, paso mi mouse por encima, me dice que la función digital write tiene que ir dentro del void, ¿sí? Y debe tener unos parámetros fundamentales, como lo son un pin en un byte de 8 con un valor. Y me muestra aquí algunos ejemplos. Y la línea de código de la instrucción que le estoy asignando, la debo finalizar con punto y coma. Si yo no le coloco punto y coma, es como si yo no cerrara la línea de texto o no cerrara la función, lo que me va a obstruir mi programación más adelante. Listo. ¿Qué más nos dice? Entonces, claro, ¿o hay alguna pregunta con respecto a estas características principales y fundamentales en cuanto a la programación? Aquí de pronto me tengo una... Se le escucha en el digital, entrecortado. O sea, el digital write es la condición que se va a ejecutar del void setup. No, ese fue un ejemplo que yo coloqué. Esto aquí fue un ejemplo que yo coloqué. Más adelante vamos a ver qué es el digital write, no, pero fíjense que no se va a ejecutar en la condición, se ejecuta en el código porque está dentro de los corchetes. Pero agrando un poquito más esta letra, voy a dejarla de 30, dejémosla a ver qué tal queda. De 30, listo, perfecto. Fíjense que el digital write, que es está dentro de los corchetes, no es condición del void loop ni del void setup. Es programación que ejecuta el void loop, porque está dentro de los corchetes. Si estuviera dentro del paréntesis, sí sería una condición, pero en este caso no lo es. ¿Sí es claro? Sí, listo, gracias. Vale, listo, sí señor. Bueno, continuamos. Algunas operaciones de comparación. Entonces, dentro de las condiciones, hablemos de condiciones, a ver, por ejemplo, un ciclo de condiciones es el if.
en lo que es algoritmos, cuando nosotros diseñamos un algoritmo, la función if me dice que sí, sí que, si se cumple una condición, por ejemplo, que si A es igual a 5, entonces, entre esos corchetes va a ejecutar un código. Pero fíjense que es muy diferente si yo coloco un solo igual a que si le coloco el doble igual. El un solo igual es para asignar un valor, o sea, le estoy diciendo que A sea igual a 5, o sea, que A valga 5. Y con doble igual le estoy preguntando que si A tiene un valor de 5. Entonces, siempre en las condiciones es importante que estén estas comparaciones, o el doble igual, que es igual a, si A es igual a 5, no es igual, entonces el no es igual, que también se toma como diferente, si A es diferente de 5, entonces tomemos valores diferentes a 5, puede ser menores que 5 o mayores que 5, todo eso es diferente a 5. Otra comparación, entonces ya viene el menor que, si A es menor que 5, ¿sí? Todos los números, entonces si A vale 1, se vale 0, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Hasta el 4, porque el 5 ya no me serviría, porque el 5 sería igual. Si es mayor, si A es mayor a 5, o sea, A toma el valor de todos los números superiores al 5. En cuanto a comparadores, ¿tenemos alguna pregunta? Los comparadores se utilizan digamos, en las condiciones que yo le coloque al programa, ¿cierto? Sí, señor. Acá, por ejemplo, cuando yo le coloco que si A es mayor que 5 o que si voy a preguntar que si A es igual a 5, va dentro de los paréntesis, que son condiciones. Sí, señor, muy bien. Bueno, continuamos. Operadores matemáticos. Dentro de Arduino yo puedo hacer operaciones matemáticas. Entonces fíjense que aquí me indican que el un solo igual me sirve para asignar. Eso es para decirle, por ejemplo, puedo utilizar acá otra variable, que si x sea o tome el valor de 5, punto y coma. Y le voy a dar control T. Fíjense que el control T me da autoformato, me organiza todo de acuerdo como es jerárquicamente organizable. Entonces, el X tiene que estar dentro del if, entonces me lo tabula un paso más adelante para que quede dentro del if y quede organizado. Entonces, el un solo igual lo utilizo para asignar valor. Entonces, le estoy diciendo que X sea igual a 5, o sea, que X tome el valor de 5, punto y coma, cierro mi línea de programación. Fíjense que el if no necesita el punto y coma porque lleva corchetes. Si lleva corchetes, no lleva punto y coma. ¿Sí? Entonces, x igual a 5. Estoy asignándole a x el valor de 5. Puedo sacarle también el porcentaje, ¿cierto? Puedo hacer sumas. Entonces, x es a 5 más 2 o 5 por 2, ¿sí? O puedo hacer operaciones matemáticas de la que yo requiera. O 5 dividido en 2, la que yo necesite, y x va a tomar el valor. Entonces, ahí puedo hacer operaciones matemáticas como la suma, resta, multiplicación, división, sacarle el porcentaje y asignación de datos, que es con un solo igual. Entonces, fíjense, aquí tenemos la diferencia, mire, para preguntar es con doble igual y para asignar es con un solo igual. ¿Sí es claro?
Sí, señor. Vale, perfecto. Igual esto, cuando empecemos a hacer la práctica de programaciones básicas, pues vamos a ir recordando paso por paso de cada una de ellas, solamente para que tengan una idea de qué se puede hacer y qué no se debe hacer. Tenemos en Arduino, tenemos un tipo de variables, tenemos varios tipos de variables. Tenemos variables de tipo entero, ¿sí? Una variable la podemos definir como un dato que yo puedo modificar a gusto. Vamos a ver qué nos da variable. Una variable, bueno, es algo que se puede modificar o que está sujeto a cambio, a modificación. En este caso puedo tener una variable de tipo entero. ¿Qué quiere decir de tipo entero? Pues de números enteros. Entonces, por ejemplo, las variables de tipo global, vamos a definirlas acá en tipo local. Entonces, por ejemplo, int de tipo entero, ¿sí? Y puede ser x. Entonces, punto y coma. Entonces yo defino, le digo a Arduino que x va a ser de tipo entero. O sea, solamente va a tomar valores de tipo entero. Eso quiere decir que si yo en esta multiplicación o en alguna división me llega a dar de punto flotante, me llega a dar 2.8, 2.6 o 2,4, no me va a mostrar el punto algo, sino solamente me va a mostrar la parte entera de la variable, ¿sí? Entonces, enteros, pues el 1, el 5, el 10, el 20, el 50, el 1000, el 2500, todo eso es variables de tipo entero. Tenemos variables largas. Esas variables largas yo la puedo utilizar con combinaciones. Entonces, entero de tipo largo es cuando yo tengo un número, una cifra de más de 10 dígitos. Entonces, son variables largas de un valor bastante largo o una longitud larga. De tipo booleano. Las señales booleanas son las señales de encendido o apagado. Que encendido en electrónica lo asimilamos a un 1 y apagado a un 0. Entonces aquí tenemos, bueno, un ejemplo de lo que son, no, aquí no tienen señales booleanas. Bueno, las señales booleanas es o está prendido o está apagado. Acá está, aquí la tenemos. O está encendido o está apagado. Son señales digitales. O prende o apaga. No hay intermedios. Mientras que hay señales analógicas, que son las que tenemos acá, que serían variables de tipo flotante. Entonces, las booleanas solamente pueden tomar dos estados, o encendido o apagado, pero no puede tomar más estados. Mientras las flotantes sí puede tomar estados diferentes. Entonces, aquí, por ejemplo, mire, vamos a mirar, o no sé si alcanzan a observar, a ver si esa imagen, no, acá. Abrir, vamos a abrir esta imagen en una nueva pestaña. Aquí está perfecto. Entonces, las señales digitales van a tomar dos niveles lógicos, o encendido o apagado, donde encendido va a equivaler a un valor de 5 voltios en energía o 0 voltios apagado. Y las señales flotantes o las variables flotantes va a tomar valores cambiantes. Entonces, fíjense que ya hay 2.3, 3.6, 4.2, 15.7, 20.3. Son señales flotantes, de punto flotante. Y también tenemos los tipos de datos o tipos de variables de tipo carácter. ¿Qué son los caracteres? Los caracteres son, o un claro ejemplo de caracteres son el teclado de nuestro computador. Cada letra es un carácter diferente.
Entonces, si yo voy a trabajar con texto, debo definir mis variables como variables de tipo carácter. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? Bueno, si no hay preguntas, continuamos. La parte, perdón, Señor. no sé muy bien la parte de las variables análogas, que dice que son las mismas flotantes. Sí, para definir una variable, si yo quiero trabajar con variables analógicas, debo definirlas como variables flotantes para que me guarde valores con punto flotante, para no perder datos, o perder la menor cantidad de datos posible. ¿Listo? Como nos decía de la parte del volumen, ¿sí? Que es Sí, una señor, señal correcto. análoga. Correcto, sí, señor. Es como antiguamente teníamos los dimmer en las casas. Entonces, el dimmer me permitía atenuar la luz del bombillo, ¿cierto? Eso era por medio de una señal analógica, entonces me permitía tener varias intensidades de luz, mientras que pues con los bombillos LED, o en la actualidad los bombillos LED o están encendidos o están apagados, la mayoría de bombillos. Ya para atenuar su luz necesitaría un elemento diferente. Vamos a ver lo que es el alcance de las variables. Yo les hablaba anteriormente que tenemos dos tipos de variables. Tenemos variables de tipo entero, de tipo global y de tipo local. ¿Qué es una variable de tipo global y cómo trabajarla? Entonces, una variable global debo definirla antes del void setup. Por ejemplo, int x, punto y coma. Cuando yo defino este int x, o sea, una variable de tipo entero, en este caso que se llama x, la defino antes del void setup, la puedo preguntar en cualquier parte de mi programa, ya sea acá, ¿cierto? En el void setup o ya sea en el void loop. No tengo que definirla nuevamente. ¿Qué me permite, por ejemplo, tener una variable de tiempo? Vamos a crear una variable que se llama tiempo. Vamos a decir que vale 1. Entonces, yo puedo decirle aquí que una salida, aquí digital write, acá prenda y espere un tiempo. ¿Ella va a saber quién es tiempo? Sí. Él sabe que tiempo vale 1. Esta es la función para esperar. Qué pena, yo los voy silenciando por acá un poquito. Gracias. Esta es la función de esperar. Este delay es esperar un tiempo. O sea, detenga el Arduino es detener el Arduino. Y entre el paréntesis le defino qué tanto quiero que lo detenga. En este caso, si yo no trabajara con variables de tipo global, entonces a mí me tocaría colocarle aquí directamente el tiempo. Entonces, 100, un segundo. Este delay trabaja en milisegundos. Entonces, 1000 milisegundos equivale a un segundo. Entonces, cada segundo espere un tiempo. Pero si vuelvo a utilizar el delay en varias partes de mi programa, como por ejemplo acá, es un programa largo que yo tengo ahí, pero si utilizo ese delay en varias partes de mi programa,
voy a tener un problema en cuanto a que si yo quiero modificar mi código, tengo que ir a buscar cada uno de esos delay donde yo coloqué el tiempo y cambiarle el tiempo de forma manual. No, que no eran 1000, sino son 500. Y el otro no, que es 300. Entonces, ¿yo qué hago? Implemento una variable global, le defino acá el tiempo y acá entre los paréntesis voy a colocar es mi variable, tiempo. Entonces, él ya sabe que tiempo vale 1000. Entonces, cuando yo quiera modificar mi programa, el tiempo de mi programa, yo me voy directamente a mi variable y le cambio, no, es que aquí en mi variable era 500. Y automáticamente ya el resto de mi programa va a tomar dicho valor. ¿Sí? Entonces ya no tengo que modificar nada más, simplemente modifico en la parte superior mi variable global. Y mis variables, yo puedo crear variables de tipo local. Las variables de tipo local solamente se usan en la ejecución del bucle donde yo las coloque. En este caso, en el while loop, por ejemplo. Yo puedo definir aquí int x, bueno, int r, por ejemplo, punto y coma. Esta int r yo la puedo utilizar en mi programa, dentro de mi programa. Pero cada vez que el Arduino haga un ciclo, porque él termina este código y vuelve a iniciar y vuelve a iniciar y vuelve a iniciar, mi variable, si yo le coloco aquí que int vale a 5, cada vez que se inicie el programa, r va a valer 5. Entonces se va a borrar el resultado que yo tenga por algún lado, digamos que sea x. Entonces, acá x tomó el valor de 10. En el próximo ciclo, vuelve y toma el valor de 5 y multiplica. X es igual a 5 por 2. Entonces va a valer otra vez 10. Y así sucesivamente. Entonces me va a borrar ese resultado las veces que yo inicie mi programa. Mientras que si yo coloco este int x igual a 5 como variable global, el valor, este 5, no se va a borrar. Si yo le digo acá, x, pues x es igual a x por 2, como lo teníamos anteriormente, que era acá. ¿Cuánto vale x? ¿Quién me dice cuánto vale x? 5. 5. Y esta operación, 5. cuando pasa acá en la línea 10, que x es igual a x por 2, ¿cuánto vale x en este punto, en la línea 13? 10. Muy bien, 10. 10. Exacto. Entonces, cuando vuelve a iniciar el programa, vuelve y se ejecuta la línea 9. Entonces, ese resultado de 10 me lo va a eliminar y me va a decir, no, usted no vale 10, usted vale 5. Eso es variable local. Ahora, hagamos el ejemplo con variable global. Entonces, inicia el programa y x vale 5. La primera vez, x vale 5. Por 2, 10. O sea que aquí x valió 10. En el segundo ciclo, x, ¿cuánto vale? ¿5 porque vuelve a inicia? No. ¿Cuánto vale x? Entonces sería 20. No. Tampoco. Póngale cuidado, mire. Analícelo otra vez. Acá el programa se ejecuta de la línea 1 hacia abajo. Entonces, x le asigna un valor de 5. Listo. Esto se ejecuta solamente la primera vez cuando yo prendo mi Arduino. O sea, que eso no se vuelve a ejecutar nunca, hasta que yo lo apague. Este sí se ejecuta mientras mi Arduino esté encendido, se ejecuta todo el tiempo. Entonces, empezó el primer ciclo, hizo el primer ciclo, entonces empezó acá en la línea 9 y empezó a ejecutar acá. X, ¿cuánto vale? 5. Va a ser igual a X, 5 por 2, 10. Ejecuta esto otro
Y en la línea 13, ¿cuánto vale X? Hasta el momento, ¿cuánto vale? En la 13, 10. 10. Ay, Sería 20. 10, no, vale 10, porque 5 por 2, 10, la primera vez. Ahora, en el segundo ciclo, entonces esto terminó aquí el programa y volvió a la línea 9. Como este es un bucle, es un ciclo continuo, entonces de la línea 15 saltó a la 9 otra vez y ejecutó otra vez. Entonces, X valía 10, ¿cierto? Valía 10. Entonces, X es igual a X por 2. ¿Cuánto valía X? 10. ¿Por 2? 20. 20. Yo sí lo había dicho que era 20. Eso. En el tercer ciclo, entonces, ¿cuánto vale X? 40. 40. 5. Esta X en el tercer ciclo vale 20 por 2. 40. 40. 20 por 2. 40. 80. 40. 20 por 2, 40. En el cuarto, y así sucesivamente. Entonces, cada vez que cicle, este 40 va a tomar esta posición de X. Entonces, 40 por 2, 80, y luego otra vez 80 por 2, y así sucesivamente. Y fíjense que no se me va a borrar el dato. O sea, va a ser un dato acumulable. ¿Sí? Eso es lo que me permite tener una variable de tipo global. Bueno, vamos. Tenemos otro tipo de variable, otro tipo de definición que se llaman los const int o las variables de tipo constante. Esas variables de tipo constante, voy a eliminar estas de acá, voy a eliminar esto por acá. Tenemos las variables de tipo constante, que es const int. Bueno, const es de tipo constante. Las uso normalmente para definir los pines de conexión en mi programa. Por ejemplo, si yo tengo conectado un botón, un pulsador, entonces const int de tipo entero, pulsador igual 4, punto y coma. ¿Qué le estoy diciendo acá? Le estoy diciendo que hay una constante de tipo entero o una variable constante de tipo entero llamada pulsador que vale 4, ¿cierto? Y no es modificable porque siempre va a tener un valor constante de pin 4. Entonces, esta const int lo utilizo para definir en dónde tengo conectados mis elementos. Entonces, por ejemplo, aquí le estoy diciendo que tengo conectado en el pin 4, tengo conectado un pulsador. Este se puede llamar solamente P, se puede llamar botón, como ustedes quieran. No hay restricciones en cuanto al texto. También tiene en cuenta la mayúscula. Si yo le quiero botón con la B mayúscula, en el resto del programa tengo que trabajar con botón con B mayúscula. No puedo colocarle botón con B minúscula porque me va a decir que es un error. Entonces, él discrimina tanto mayúsculas y minúsculas. Entonces, es muy importante tener en cuenta o tener presente esa característica. Bueno. Esta variable yo la puedo utilizar solamente para leer, para lectura. Por ejemplo, vamos a colocarle que tengo un LED en el pin 4. En el voice setup debo definir el tipo de ese LED. El LED
Pregunta, ¿el LED sería una entrada de señal o sería una salida de señal de mi Arduino? Salida. Una salida. Muy bien, entonces lo configuramos con la instrucción pin mode con la M mayúscula, abro paréntesis, y puedo colocar el texto de mi variable, porque mira, mi variable se llama LED. Y en mayúsculas debo definir de qué tipo es. En este caso, le digo pin mode LED, que equivale a mi variable, que está en el pin 4. O sea, configúreme el pin 4 como salida. Yo también lo podría hacer aquí colocando directamente el número. Le digo pin mode 4 output. Defíname el pin 4 como salida. Pero aquí estaría trabajando con variables locales, porque si yo la quiero modificar, tendría que ir a buscar en mi código en donde tengo los números 4 y cambiarle el número. En cambio, si yo trabajo con LED, perdón, con mi variable llamada LED, y no, que ya no quiero conectarlo en el pin 4 porque el pin 4 lo voy a utilizar para otra cosa, ahora lo voy a conectar en el pin 8. Simplemente modifico mi programa en la parte superior y automáticamente aquí el programa ya va a tomar el valor de que LED ya no vale 4, sino vale 8. Entonces no voy a tener que modificar en ningún otro lado del programa. ¿Listo? ¿Sí es claro para qué cuál es la diferencia entre variables globales y variables locales? Sí, señor. Vale, perfecto. Bueno. Uy, perdón. Bueno. ¿Les gustaría que repasáramos un poco sobre lo que es los algoritmos? ¿Qué son los algoritmos y cómo se compone un algoritmo? Sí, claro. Bueno, hay un video súper excelente. Es básico. Qué pena. Bueno, voy a colocarles por acá el videito, porfa, pongámosle. Voy a copiarles el link del video para que los que no pueden escucharlos muy bien a través de la presentación, compartir la pantalla, pues lo puedan buscar ahí en el chat. Buscan el videito, vamos a ver el videito. Es muy compacto, es muy completo y nos va a servir para entender un poco lo que queremos trabajar.
Bueno, espero ya todos hayan mirado el video, no sé si hayan podido tener una apreciación del video. Igual se los estoy enviando por el WhatsApp. Ahorita, después de que termine la sesión, les envío el video por el WhatsApp para que tengamos claro, o más claro aún, qué son los algoritmos. Para trabajar lo que son estructuras de Arduino, bucles de programación, tenemos que tener claro qué es el algoritmo y cómo hay que abordarlo, o los bucles que él trae. Vamos a trabajar con un programa bastante liviano para los computadores, que se llama el PCE-int. Es este programa, se llama PCE-int, ¿cierto? PSE-int. Vamos a descargarlo, se puede descargar para Linux, para Windows o para Mac. Descargamos la versión de Windows, ¿sí? Por favor, para mañana, ojalá lo tengan todos. Ah, qué pena. Para mañana, mañana no vamos a tener sesión ni el miércoles, ni martes ni miércoles, debido a reunión de desarrollo curricular del centro. Entonces nos veríamos hasta el jueves. Entonces es importante que aquí al jueves todos tengan descargado este programa PCE-int. Voy a copiarles por aquí el link, se los voy a dejar en el chat para que por favor lo descarguen y lo instalen. Es un programa muy básico. Me parece que yo tengo por aquí instalado, se los voy a mostrar. El PCE-int. Este es un PCE-int que vamos a trabajar en este caso de forma gráfica, el cual me va a permitir comprender mucho más fácil cómo trabajan los bucles y el programa o las programaciones que se realizan en Arduino. ¿Listo? Entonces, para que por favor todos lo descarguen el día de mañana y poder avanzar con el estudio de los algoritmos. Entonces, lo mismo, siempre descargar la última versión, entonces la que aparece acá, versión 2023, para poder trabajar con algoritmos. No sé si hasta el momento tienen alguna pregunta. El curso que estamos haciendo, ¿de cuántas horas? El curso es de 48 horas. Es un curso complementario certificado. De lunes a viernes, ¿sí? Sí, señor, de lunes a viernes. Después de este curso, ¿Siempre va a ser el habría horario? más. Qué pena, señor. José, ¿me comentaba algo? Que si el horario va a ser de 2 a 5. Ya les había comentado, yo les había mandado la De 3 razón a 5. yo les había mandado la razón con el profe. Se me olvidó. Con el profe. Miguel. Con el profe Miguel Ángel. ¿El profe Miguel Miguel? Biasús, sí. De que los días lunes y viernes es de 3 a 5. Martes, miércoles y jueves vamos a trabajar de 12 a 2, debido a que de 3 a 5 tengo presencial en un colegio. Entonces, yo le había comentado a él y él me dijo que no había ningún problema. Pero esa No, hora es posible. Es que yo le entendí que de 12 a 6. No. De los lunes y viernes de 12 a 2 y lunes y viernes de 3 a 5, así como estamos el día de hoy. Y los martes, miércoles y jueves sí sería de 12 del mediodía a 2 de la tarde, debido a que a las 3 tengo que estar en un colegio para dictar otro curso. Los martes, miércoles y jueves tengo que estar en el colegio, en un colegio dictando otro curso esencial. Porque No es de posible pronto el cambiar eso. inconveniente, digamos, el mío es
El inconveniente mío de mi institución es que nosotros trabajamos hasta la 1:30 y pues ahí nos estaremos perdiendo prácticamente hora y media del curso. No, porque trabajan hasta la 1:30 y es de 12 a 2, Por eso. media hora. Me dice que de 12 a... Sí, Entonces pues, ingeniero nosotros estamos Camilo. trabajando hasta la 1:30. Compañeros, buenas tardes. Los horarios están en este momento en el chat y en el grupo de WhatsApp de igual manera ya están. Es que ellos ingresaron tarde, Miguel. Listo, sí, pero entonces la idea es que si nos ponemos entre todos a acordar un horario, unos van a decir que no pueden, otros que sí, pues la idea es que pues logremos asistir a la mayor cantidad de sesiones y a las prácticas y pues que le saquemos el mejor provecho a este curso. No, sí, lo que Pues pasa es que igual yo creo definitivamente que los que no puedan asistir de todas formas ahí queda la sesión en línea, ¿no?